Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros en este su programa Entre Opiniones. Nosotros, como habíamos indicado antes de irnos a una pausa, en esta parte central vamos a estar conversando con el doctor José Caraballo, quien es el coordinador de trasplante de órganos del INCOR del Hospital General de la Plaza de la Salud, y con él estaremos hablando sobre la donación y trasplante de órganos en la República Dominicana. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cómo está? Caraballo. Buenos días, me siento muy bien y mejor, Sí. porque estoy con ustedes y podemos hablar un poco de un tema tan apasionante como es la donación de órganos en República Dominicana, donde se hace tanto bien y se ayuda a tanta gente cuando una familia decide donar. Pues vamos a iniciar justamente así con esta pregunta de cuándo data esta ley en la República Dominicana de la donación y trasplante de órganos. Bueno, ya tiene bastante años, fue en el 98, 1998. Es la ley 329-98. ¿Y Sí. cuáles son los elementos básicos que contiene esta ley, doctor? ¿Cuáles son los parámetros que Sí, establece? bueno, rige todo lo que tiene que ver con la donación y trasplante de órganos, define qué es la muerte encefálica, que es la base fundamental para la donación de órganos de pacientes fallecidos, que esté en muerte encefálica. Todo lo otro funcionando bien, menos el cerebro. Entonces, basado en eso, todo se define, crea esa ley el Consejo Nacional de Trasplante de Órganos, que está presidida, el presidente de esa comisión es el ministro de Salud Pública, en este caso el doctor Víctor Atala, y crea al mismo tiempo el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, que el Consejo dispone acciones y el INCOR, el instituto, la ejecuta. Esa es la dinámica de esa ley. Y en la actualidad, ¿cuál es la situación? Que usted nos pueda dar un panorama de cuál es la situación de la donación de órganos en la República Dominicana. La situación de ese programa nacional de donación y trasplante de órganos ha variado mucho a través de su corta historia, pero se puede decir que en los actuales momentos está en el mejor momento, porque hay una integración del Ministerio de Salud Pública a través del doctor Víctor Atala, una integración referente a que él está compenetrado con la idea de la donación y trasplante de órganos, comparte perfectamente bien todo lo que nosotros requerimos en el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, y está accionando como debe ser en ese tenor. ¿Alrededor de cuántos trasplantes se hacen en la República Dominicana anualmente y de qué tipo? ¿Cuáles son los principales? Bueno, el año pasado hubo 24 familias que donaron en el 2024. Creo que es la mayor cantidad, es la mayor cantidad de familias donantes, 24. Con esos 24 donantes se trasplantaron 104 órganos, es decir que fue bastante importante. Pero el promedio desde el 2006, que se inició con el primer trasplante, al 2024, es como de 60 trasplantes por año, porque van 1072 trasplantes de órganos sólidos, sin los tejidos, y si lo dividimos en esos 17 años, son 60 y algo, por el promedio por año. ¿Puede todo el mundo, doctor, donar? Porque hay que mencionar eso, porque hay un temor. Sí, básicamente puede donar todo el mundo, no importa la edad, el sexo, la etnia, la raza, no importa. Ahora, nosotros los médicos y los coordinadores, bajo el experticio que tenemos que hacer ante la posibilidad de un donante, ahí decidimos quiénes sí y quiénes no, dependiendo de patologías, infecciones, enfermedades transmisibles, entonces uno lo descarta. Hay pacientes que están muy enfermos, diabéticos, hipertensos,
ellos pueden donar, pero hay algunos donde su condición es muy crónica y ya los riñones están afectados y otros órganos también. Siempre pueden donar algo, porque puede ser que no puedan donar órganos como hígado, esos son creo que tú me preguntaste eso ahorita, ¿cuáles órganos? El corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas y los intestinos como órganos. Entonces un paciente podría no, o paciente no, un donante podría estar apto para tejidos solamente y no para órganos, pero siempre la posibilidad de donar existe. Doctor, ¿cuáles son las principales barreras de tipo cultural o de tipo religioso que a muchas personas en nuestro país le impiden, ¿verdad?, donar órganos? Sí, bueno, de religiones ninguna en el mundo está en contra de la donación, todo favorece la donación de órganos. Lo que puede interferir es más la interpretación de la persona religiosa, donde aún se le haya dicho que su pariente, su hijo, su hermano está fallecido y que se le hicieron estudios a nivel del cerebro que demuestran que sí, que está fallecido, se aferran a la fe de manera ciega y dicen no, él se va a parar de ahí, están orando, están haciendo todo eso y eso ha impedido muchas donaciones basado en eso, pero no porque la religión en sí tenga nada en contra. La pregunta era como doble, ¿qué era? Sí, la parte cultural, la barrera bueno, cultural. Más que culturales, son como especie de creencias falsas, son mitos y leyendas que la gente inventa, por ejemplo, como la sirena, todo ese tipo de cosas de que vieron por ejemplo, en un lugar donde no hay energía eléctrica, hay muchos fantasmas en esa época, siempre ven que pasan, que cruzan, desde que meten la energía eléctrica por ahí desaparecen los fantasmas. Entonces estamos en una situación con respecto a la donación y trasplante de órganos, con una limitante muy grande por esas creencias. Tú me preguntas que cuáles, por ejemplo, que lo van a descuartizar, y no es cierto porque es una cirugía profesionalmente bien hecha, donde se queda el paciente, el donante totalmente normal, como cualquier cirugía. Otra es que nosotros vamos a donar los órganos, por eso lo van a vender, y eso es totalmente falso, porque los órganos que se donan no tienen precio, definitivamente, y generalmente lo cubren los seguros médicos. Entonces las ARS, entonces cuando ellos pagan todo lo que es el proceso de trabajo, de extracción, trasplante, pero nunca está en la lista el pago de un órgano porque no existe. Entonces no hay, es una falsa creencia. Creencias como que lo pueden matar a uno, por ahí asesinarlo, ya han habido casos que han aparecido y ha sido un boom publicitario totalmente negativo, donde hablan de que a alguien lo asesinaron para extraerle los órganos. Pero eso no puede ser posible, es imposible, porque para hacer un trasplante de órganos donados de personas fallecidas es un proceso completamente complicado. Primero, ese cadáver, ese cuerpo ya fallecido, pero que está en una máquina de ventilación mecánica respirando, orinando, con todo funcionándole como si estuviera vivo, pero menos el cerebro. Y como el cerebro es la vida, no el corazón, pues está fallecido. Entonces a ese donante hay que llevarlo a quirófano con la presión arterial normal, con la saturación por encima de 90, con frecuencia cardíaca por encima de 30, 40, la temperatura baja, pero no necesariamente, lo calentamos. Hay equipos que sirven para calentar, porque todo el fallecido va para abajo. Es decir, todo se cae porque ese corazón se tiene que parar para cumplir la naturaleza con su rol de darle sepultura a esa persona. Entonces, le digo que es imposible porque bajo todos esos cuidados de que debe llegar a quirófano como si estuviera vivo para poder extraer esos órganos con circulación todavía el cuerpo, porque si no esos órganos
dentro del organismo, si el corazón se para, se va a dañar de manera inmediata. Entonces no va a servir para trasplante. Entonces, por lo tanto, se cae todas esas mentiras y todas esas creencias de que pueden matar a alguien para cogerle los órganos. Lo que pasa es que hay películas que dañan las cosas. Es decir, las películas son ciencia ficción, son inventos, lo que el productor, el editor crea en la mente, y vienen y lo plasman ahí. La gente lo ve y tontamente lo creen. Es algo increíble que pueda suceder eso, pero es así no solo en donación, en todo en la vida, en todo lo social ocurre. Pero cuando ocurre a nivel de esto, que es tan importante, el daño es más grande. Entonces debemos desmitizar eso y debemos trabajar duramente para que la gente se eduque y entiendan que no es posible esa creencia. Sí, justamente mi pregunta iba en esa dirección, de que hay películas y hay series que hablan de que hay redes internacionales que incluso secuestran niños, que secuestran personas adultas y demás con esos fines. Entonces ya usted por lo menos ha un poco desmitificado parte de esa. La posibilidad de que se pueda hacer se podría hacer, pero mira cómo. Es decir, nos constituimos en una banda dirigida por el ministro de Salud Pública, que es el dirige el Consejo Nacional de Trasplante, el doctor José Juan Castillo, que es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, y cada equipo, que el principal es el del Hospital General Plaza de la Salud, el equipo de trasplante, está el de Secanó y está el HOM. Son los tres que trabajan con donantes fallecidos. Hay otros que trabajan con vivo, pero de donantes fallecidos esos tres, hospitales, centros. Entonces nos constituimos todos en una banda y empezamos a hacer lo que hace la película. Solamente así es la única manera. Pero ahí viene el problema de que va a tener que vincular más para arriba, porque todos los pacientes trasplantados necesitan unos medicamentos que deben ser dados de por vida, para no rechazar el órgano trasplantado. Entonces, esos medicamentos tienen un lineamiento y una regulación. Seguimos vinculando todavía más gente en la banda. ¿Tú ves? Es decir, que es imposible, definitivamente es imposible. Eso me pone, porque es que creer cosas así, no sé de dónde, cómo lo pueden creer. Así es. Doctor, en cuanto a la tasa de éxito de los trasplantes, ¿por dónde va en el caso de la República Dominicana? Yo sé que es muy buena, porque ahí andan cantidades de personas trasplantadas. Se han trasplantado 56, 57 hígados. El primero que se trasplantó fue en el 2006 y duró 12 años viva. Pudo criar a sus hijas, que ahora mismo viven en España. Se han trasplantado páncreas, 4 páncreas. Se han hecho trasplante doble de hígado y riñón, de páncreas y hígado y riñón y páncreas. Es decir, hasta eso hemos logrado. Y esa gente andan por ahí muy bien. Ya los primeros han fallecido, que no se le pudo trasplantar nuevamente porque no tenemos esa disponibilidad tan fácil. Si hubiera podido trasplantar de nuevo a la primera que trasplantamos, pero no se pudo. Y podría decir que esa tasa es elevada, es muy buena, comparada a la de Estados Unidos, Europa. Es decir, estamos muy bien en trasplante de órganos. ¿Cuál es la infraestructura de que dispone el país para realizar este tipo de trasplante? Bueno, la infraestructura nos referiríamos como a los hospitales que hacen. Sí, toda la parte tecnológica. Esa infraestructura es buena, porque hemos logrado ya 1072 trasplantes entre los 3 centros. Hay un equipo humano extraordinario, dedicado y bien preparado. Todos fueron a España, a Puerto Rico, la de laboratorio. Es decir, es un equipo muy grande. Ahí mismo, ¿cuáles especialidades más o menos se requieren para eso? Bueno, cuando es de donante fallecido, la preparación del receptor, y para vivo también, es ardua.
dura meses preparándolo, lo ven más de 8 o 10 especialistas, desde psicólogo, cardiólogo, anestesiólogo, los cirujanos, patólogos si son para hígado, nefrólogos si son para riñones, también urólogos. Es decir, hay una cantidad muy elevada donde cada uno escribe y dice sus condiciones, manda a hacer estudios, manda a hacer pruebas, y cuando esa persona ya está preparada, entonces pasa lo que es la lista de espera, la lista nacional de espera para trasplante. Sí, doctor, usted ha dado cifras muy positivas para la República Dominicana, pero me interesa saber si nos hace falta a nosotros todavía generar más conciencia sobre este tema de la donación de órganos y trasplante aquí en el país. Falta todo. Y a propósito ahí, ustedes que tienen una promoción. Una campaña. Sí, el sí más importante de la vida. El sí más importante de la vida. Podría ser Carlos. Bien. ¿Tu pregunta? Sí, en cuanto a la concienciación, en el caso de la República Dominicana, ¿nos falta mucho a nosotros? Nos falta mucho, porque hay una negativa familiar alrededor de un 70%. Es decir, de 10 personas a las que tú le solicitas la donación de órganos, a la familia, que uno los reúne, 7, el promedio es como de 7 dicen que no, por las razones que ya hemos dicho, por todas las dudas que tienen, por todas esas ideas no aclaradas. Falta mucha concienciación. El ir a los programas es parte de eso, pero se necesita una campaña nacional permanente, constante, por 8 o 10 años consecutivos, pero es muy costosa una campaña nacional, pero se pueden hacer cosas que no necesariamente sea con una compañía pagando muchos millones, yendo a los programas, pasar cápsulas por todos los programas de televisión, pero ya se está trabajando eso. Es decir, en la plataforma del ministerio se está creando, Radio Televisión Dominicana con Iván Ruiz, que es un abanderado de la donación y el trasplante de órganos, y se lo agradecemos. Está actualmente trabajando muy duro, creando material para hacer esa promoción de la donación y trasplante de órganos, para sensibilizar a la población. Bueno, retos y desafíos que tenemos en el país frente a la donación y trasplante de órganos. Bueno, ese es el principal reto, el principal desafío es aquello que es muy difícil de lograr. Entonces es uno, y ya lo estamos enfrentando, que es hacer campañas publicitarias. El INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, tiene su campaña permanente, pero a través de las redes. Las redes tienen sus limitaciones, llega a una parte de la población, pero aquellos que están metidos en lugares bien profundos del país a veces no tienen esa facilidad y se requiere una campaña más amplia. Doctor, ya en esta parte final, un último mensaje que usted desee dar para esas personas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, pues mi mensaje sería que la donación, el trasplante de órganos en nuestro país es un accionar médico de gran valor, porque salva personas que ya están listos para morirse o que viven en condiciones muy malas, como los que tienen diálisis 3 veces a la semana. Trasplantarlos es una mejoría. Aquel que su corazón ya no le funciona para nada, o el hígado, y que le puedan trasplantar uno de esos órganos y poder vivir 10, 12, 14 años más, es una maravilla, es algo extraordinario. La gente no se imagina, no tiene idea de el valor que eso tiene, de saber que tú, diciendo que sí a la donación, puedes salvar 8 personas o más, e incluso mejorarle la existencia con las córneas, con la piel, con diferentes tejidos. Es decir, mi llamado es ese, a analizar, a que
vean de la donación de órganos un acto de amor, de desprendimiento, de altruismo. Es un darse a sí mismo. Ya mi pariente querido que amo inmensamente falleció, ya no se puede hacer más nada por él, pues vamos a hacer algo por otros a través de él. Ese es mi llamado. Bueno, agradecemos, ¿verdad?, toda esta información y orientación del doctor José Caraballo, quien es el coordinador del INCOR, del Hospital General Plaza de la Salud. Así es. Bien. Así que muchas gracias, y a nuestros amigos televidentes también le agradecemos el haber estado en sintonía con nosotros desde las 7 de la mañana. Así que le esperamos en una próxima ocasión. Si Dios lo permite, hasta mañana. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Bye bye.